Y para el cierre de esta emisión, quisimos hacer uno de nuestros análisis TDS, no de un caso en particular, sino de un año, como fue el 2025, revisar un poco qué fue lo principal de lo que pasó por este medio, por nuestros micrófonos. En lo personal y particular del medio, lo más importante, no lo trajimos de nuevo, fue pero haber obtenido nuestro segundo Martín Fierro, en este caso como portal de servicios a la comunidad. Y decíamos, ¿qué pasó este año como para destacar? Ustedes saben que por el tema de los juicios, de las sentencias, lo decía también Carlos recién, ¿no? Uno de los aspectos importantes, transversales a las distintas actividades económicas, pero particularmente al del seguro, es la de la justicia. Las referentes del mercado, el otro día estuvimos charlando y sé que estuvo también en distintos medios hablando de esto el doctor Aldo Álvarez, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos, recurrentemente como abogado haciendo foco en los temas de las condenas disparatadas, de los fallos en exceso. La justicia empieza a encaminarse o encauzarse en algo lógico, lo dijo la Corte el año pasado en una causa Barrientos, cuáles eran los intereses que tendrían que aplicarse o de qué manera a partir de la fecha del siniestro, si el valor es actualizado, si fijo un valor actualizado de sentencia, se trae desde la fecha del hecho al 8% y no aplicando tasa activa y esos dislates que veíamos hoy prácticamente, y creo que hay que sacarle el prácticamente, sino que todo el fuero civil, que es el que falla en las sentencias de casos de mala praxis, de accidentes de tránsito, los de mayor monto de condena y que impactan el mercado, ya han asumido la bajada de línea de la Corte. Pero la justicia sigue con mucha deuda en general, no solamente con el seguro, para que tengan una idea, la mitad de las salas y más de la mitad de las salas del fuero comercial no tienen jueces. Se han ido jubilando, no ha habido nombramiento de nuevos jueces. Cuando le cuente ahora el tema Orbis, en la sala D del fuero comercial hay un solo juez. Los otros dos que votaron vienen de otra sala que también están, no es por subrogación, en este caso es por sorteo, o sea, no están permanentemente como jueces adjuntos de esa sala, pero fíjense, uno solo cuando tendría que haber tres. La justicia sigue con una demora de eso, no se nombró ni un solo juez desde que asumió este gobierno, nunca hubo acuerdo, nunca se tocó el tema, la Corte sigue con 3 miembros, cosa que dificulta determinadas causas vinculadas al seguro porque no están de acuerdo, están 2-1, no sirve un voto si no es por unanimidad hoy en la Corte, con lo cual es necesario que inmediatamente se hagan los acuerdos que correspondan y que la Corte vuelva a tener al menos 5 miembros y que pueda expedirse. Hay muchas causas de seguros vinculadas a límites, condenas en exceso con el tema de la discusión de la suma asegurada. En autos ya está zanjado el tema, pero el tema está en mala praxis médica, el tema está en colegios y hay causas que llevan 6 años. Ese es un pendiente, ¿no? Obviamente también hay otra situación que empieza de a poco a caminar, que es que las condenas, los fallos del Fuero Nacional vayan al Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires como una especie de corte provincial. Ahí debería ir, por ejemplo, el tema de la apelación de la causa Orbis, y sería la primera vez que el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires toma un caso de seguros de esta magnitud, ¿no? La liquidación de una compañía. Veremos qué pasa, pero en materia de siniestros, que es lo que más frecuentemente vemos y analizamos, sin duda podemos poner el foco en 2 hechos de este año. Primero, la inundación de Bahía Blanca, el 7 de marzo de este año, inundación que tiene una cuenta, yo digo provisoria, porque como La Plata hubo unos cuantos que nunca se supo qué pasó, 18 muertos, miles de evacuados, 290 milímetros de lluvia en 12 horas, y un mercado que claramente no está para este tipo de situaciones. Yo a veces digo que me siento con un mínimo de responsabilidad cuando en el año 85 desde el INDER, y yo estuve en ese expediente, el INDER decidió no dar más la cobertura de inundación por esos 2 hechos también muy importantes en el mismo año, 26 de enero, 31 de mayo,
la mayor inundación de la ciudad de Buenos Aires fue esta última, hay 300 milímetros en un día y una cantidad de muertos similar. El INDER dijo no hay más reaseguro. Ok, pero el INDER desapareció allá por el 92. De ahí para acá el mercado tiene la posibilidad de dar cobertura. Fueron muy pocas las aseguradoras que dentro de un combinado y algún caso de un integral tenía un pequeño sublímite, no de daños por agua, eso ya sabemos, tiene que ver con la obstrucción o la falla de las cañerías, etcétera. No, agua de lluvia o agua proveniente del exterior. La pregunta es si se podría aplicar en el país un concepto similar al de el Consorcio de Compensación de España. Lo analizamos con una especie de relanzamiento del FIDESEC en el foro de APAS, con uno de los especialistas, uno de los responsables de la administración del Consorcio de Compensación de España. Claro, el tema es la enorme diferencia en cuanto a conciencia aseguradora, porque el Consorcio de Compensación se conforma con una pequeña parte de la prima de cada asegurado de cualquier tipo de seguro de España. No es que tiene que ser específicamente seguro de hogar o seguro de comercio, y ha tenido resultados muy buenos en catástrofes naturales muy grandes. Alguna vez me dijo un presidente de la Asociación de Compañías, no, porque el seguro con las grandes catástrofes, y sin embargo uno ve después el mundo, la participación del seguro en los huracanes, en los terremotos. Creo que es algo que algún día se tendrá que trabajar, ¿no? Depender de lo que después pueda o no ayudar el Estado en este tipo de cosas no es evidentemente la solución. Pregúntenle a los bahienses, creo que hace poco sacaron unos puentes o le estaban cobrando por unos puentes que había instalado el ejército. El seguro es la respuesta, la idea es estudiar cómo. Y el más reciente es el que nos tiene que dejar un aprendizaje como mercado, porque fue de características absolutamente inesperadas, grandiosas, consecuencias muy graves, no solo dentro de ese parque industrial de Carlos Spegazzini, sino las consecuencias de gente que a varios kilómetros sufrió daños en la casa, el techo, le explotaron los vidrios. Yo creo que esto tendría que dar lugar de acá a unos meses, a principio del año que viene, algún tipo de charla, seminario, donde los distintos actores tienen que dejar su aprendizaje o hacer un aprendizaje de esas consecuencias, ¿no? Porque acá tenemos asegurados, compañías, reaseguradores que tal vez no vieron el tema de cúmulo. Claro, si una fábrica estaba a 5 cuadras de la otra, ¿qué podía pasar? Lo que pasó, efectivamente. También los productores sacar las enseñanzas. ¿Cómo puede ver que haya riesgos que no tengan un todo riesgo operativo? No hablemos del tema RC, por supuesto que esto escapa de cualquier previsión cuando todos los que sufrieron daños, hay decenas de millones de dólares, podrían reclamar contra quien fue el iniciador de esto. Hay coberturas en el mercado de 50 millones, 60 millones de dólares para una RC y la podrá tener YPF, calcula, y nadie más. Pero bueno, hay que aprender de estas cosas, porque las cosas están para que se repitan y nada peor sería que se vuelva a repetir sin haber aprendido. Lo último es la depuración del mercado. De alguna forma el año pasado habíamos tenido el caso Escudo, el caso Caledonia. Bueno, continuó este proceso con algunas marcas que en otra época eran como la joya de la corona. Pensar en Boston, lo que era Boston cuando yo empecé en el INDER, en los 90 mismo, y como a cualquier compañía le puede pasar, un día los directores se cansan, no sé, se van, lo agarran los hijos no se quieren dedicar a la actividad, y esto termina en manos de ya sabemos quién o qué apellido subo acá, lo mismo que TPC, de Professional Company, una de las primeras que entró al mercado para hacer seguros de mala praxis, con mucha especialización, con gente que venía de Sun Pacific, Bernie Warshaw, me acuerdo de una cantidad de especialistas, antes el Plata. Bueno, en un momento pasó lo que pasó, lo tomó otra gente y un tendal, como suele ocurrir en estos casos. El caso más reciente, no más reciente porque fue justamente en el Enseguros de este año, esto empezó allá por abril, pero el caso cuya conclusión está terminando más reciente es el de Orbis. Para nosotros
un tema del año porque a lo largo de las ediciones donde analizamos primero la noticia, fue un jueves en un Enseguro, vinimos el sábado, primer video analizando el tema Orbis, la cantidad de juicios que tenía, la cartera, la problemática de los vehículos taxis y remises, aseguradora número 1 en ese segmento. Después hicimos un segundo donde de alguna forma hablábamos a quienes nos decían, pero yo estoy en esta compañía porque me obligó el plan de ahorro, me obligó el banco tal, y yo les contaba porque lo busqué toda esa semana hasta que me dio una mano un amigo de la corte, un caso donde había una condena a uno de estos círculos o préstamos que decían, bueno, las compañías con las que yo te digo que te podés asegurar es tal, 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 y había un caso de Omega Lua que después cerró y cuando no se pagó el siniestro condenaron a esa empresa que ponía una compañía a la postre insolvente dentro de su menú de opciones. Por elegir mal, ellos tenían que analizar la solvencia de la compañía con la cual te mandaban. Bueno, después de ese segundo video y un tercero ya cuando el tema judicial tuvo una resolución, porque en primera instancia el juzgado le estaba dando la razón a el hecho de autoliquidarse sin intervención de la super. Esto fue apelado. La sala D, que les decían, fallo unánime con 2 jueces provenientes de otras salas, dijeron no, la superintendencia tiene que actuar y esto es una liquidación forzosa. Y esta semana, el pasado 23, finalmente los mismos jueces de la sala D, por unanimidad, resolvieron desestimar este recurso in extremis, una especie de, yo lo denominé manotazo de ahogado, que estaba haciendo la compañía, entre otras cosas calculo porque tiene todos los directivos, presidente, vicepresidente, etcétera, etcétera, miembro de directorio y auditor externo, tiene todos con interdicción para salir del país. O sea, las vacaciones en Florida te la debo para el año que viene y probablemente si alguno estaba sacando tickets para el Mundial tampoco, sencillamente porque lo que decía la compañía, que probablemente los jueces no habían tenido presente al momento de dictar su fallo, que era una serie de casos que decían que ellos estaban pagando, durante los meses de julio, agosto, septiembre, cuando había subido el caso a la Cámara, ellos demostraron que efectivamente sí estaban presentados, sí había tenido en cuenta la fiscala del fuero, la doctora Boquina, al momento de emitir su dictamen, y entre otras cosas, en ese interlapso estaba el caso que yo les conté, que lo denuncia una abogada que se presenta con la liquidación ante la compañía le dice, sí, acá dice 40 millones, pero yo te puedo pagar 7, porque no nos alcanza el patrimonio para pagar todos los fallos. Mejor agarra esto antes que nada. Se lo estaba diciendo en el mismo momento que estaban apelando diciendo, no, nosotros queremos autoliquidarnos y vamos a pagar todo. Las papas fritas vamos a pagar todo. Bueno, cierra la principal aseguradora de taxis, a lo cual se suma una de las compañías grandes también de ese sector en situación de riesgo, que es la Nueva. La Nueva presentó tarde un balance, le aplican una sanción por ese motivo. Cuando finalmente lo presenta, agravan la sanción de suspensión, inhibición general y después la prohibición de emitir nuevos contratos porque lo que estaban presentando en ese balance mostraba un notable deterioro de activos frente a las situaciones de deuda. Bueno, en estas últimas semanas, mirar los fallos fuero civil y fuero comercial, gran cantidad de casos. Espero que el abogado no les diga 2 días antes del brindis de Año Nuevo, che, salió el fallo, tenés que pagar 60 y pico de millones, como uno de los que vi, y la compañía no está. Aguantá por lo menos hasta los primeros días de enero, así por lo menos pueden brindar felices. Tremenda la cantidad de casos de la Nueva, de Orbis y también de algunas de estas liquidadas. Un tema que claramente tiene que resolverse, quedan situaciones ahí un poco en un limbo, caso Finisterre, tenemos ya como para definirse en la primera, segunda semana de enero el tema de Galeno ART. Así que eso creo que es lo que uno tiene que hacer
hincapié o reflejar como lo más relevante que pasó en este año. Así que cerramos con esto, pedimos la última tanda y después venimos y vamos con los últimos saludos.